Lunes 9 de marzo 2020. Como ponentes hemos invitado para hoy a Luis Manuel Acuana, Marco Fuenmayor, Luis Marín y Manuel Isidro Molina. Esta actividad que hemos explicado, el objetivo que hemos explicado en el papel que hicimos circular, lo resumo ahora en pocas palabras por efectos de tiempo, dado que tuvimos que comenzar un poco tardíamente debido al retraso en la apertura de estas salas. Bien, simplemente digo que la idea es ver en qué punto estamos con respecto a lo que se llama, a lo que cabría pensar como salida a la situación, a la crisis, al problema planteado hoy en esta Venezuela. Es decir, ¿hacia dónde va hoy Venezuela? ¿Qué va a pasar en el momento actual y en el momento próximo a presentarse? Hicimos un recuento desde los 20 años, del comienzo del chavismo, para ver cómo momento a momento aquí se ha avanzado en una permanente confrontación. Son 20 años de confrontación, anunciados y celebrados en muchas oportunidades, entre otros por Hugo Chávez, quien entendió desde un comienzo que había necesidad de confrontar, que una revolución tenía que confrontar. Y a su vez, las oposiciones también desde un comienzo comenzaron a confrontar. De modo que esta ha sido una constante en 20 años. Y hoy seguimos en ese punto, salvo que las cuentas a esta fecha son muy claras, en el sentido de que las ventajas parece que están en manos del oficialismo, que mantiene en principio el control del poder. Sin embargo, sobre esto hay muchas opiniones o versiones. Para unos eso no es cierto, sino que este régimen, así lo llaman, está a punto de terminar. Recientemente escuchamos una opinión de un analista conocido, donde dice que Maduro está loquito por irse, porque no aguanta la presión y porque además tiene las suficientes millones para gozarlos fuera de Venezuela. Son muchas los señalamientos que se hacen, pero poco a poco es lo que se puede concretar en el día de hoy como verdad. De modo pues que en el día de hoy se está planteando en este ex país la salida electoral. La gran mayoría parece ser que está inclinada por la salida electoral. La gran mayoría de las oposiciones y, por supuesto, la gran mayoría del oficialismo. Pues bien, es esta una negociación política para unas elecciones que van a servir para acabar con eso que han llamado la usurpación. Porque ahora se va a acabar la usurpación sin aquello de elecciones de periodo de transición, sin nada del mantra que se señaló anteriormente, sino que vamos directo en contra de la usurpación, por lo que llamaron la usurpación por la vía electoral. Y esto es para acabar con la usurpación, para derrotarla o para mantenerla, porque de darse el triunfo gubernamental, la parte o la negociación electoral terminaría simplemente
estableciendo, ayudando, determinando el establecimiento o la continuación de la llamada usurpación. Ese es el tema que queremos exactamente debatir. Claro, el debate se produce en un momento en que la realidad ayer era exactamente una y hoy amaneció con cambios sustanciales. En 48 horas el cuadro político venezolano cambió de manera que podemos llamar sustancial. No el venezolano, el latinoamericano y el mundial. Con esto de la caída de los precios del petróleo, la declaración de guerra económica petrolera de Arabia a Rusia, el retiro de Rusia de la OPEP y para ustedes contar. Y bueno, entrando por supuesto que puesto en el contexto del coronavirus, que es la gran noticia mundial, ya extendido dicen, en 100 países, a lo mejor son muchos más países donde está esto extendido, y este panorama en el día de hoy, señores, es profundamente complicado. Es decir, por eso decíamos que el análisis que uno hace en este momento, en el día de hoy, a lo mejor para mañana está desbaratado. Pero ese es el trabajo en el mundo de la historia actual. Oigan, señores, creo que con estas palabras creo que sintetizo en buena parte el contenido de la convocatoria que ustedes pueden ver en nuestra página de historiaactual.blogspot.com. Oigan, señores, las intervenciones, ya sabemos, los 4 ponentes son viejos conocidos acá y saben que hay una exposición de 15 minutos para entrar luego en la discusión. Y creo que podemos usar el orden alfabético y el de siempre, el número 1 en la lista, se llama el profesor Luis Manuel Aguana, bien conocido entre nosotros. Luis Manuel. Sí, y gracias a todos ustedes en la cátedra Pío Tamayo. Mi intervención de hoy, obviamente agradeciendo a la cátedra y al profesor la comisión la invitación, es para discutir un tema de una cierta magnitud, como el que está planteado en esta oportunidad. No es de ninguna manera fácil. Responder una pregunta como esta, negociación electoral para mantener o para derrotar la usurpación, es decir, negociación electoral para mantener o para derrotar la usurpación. Bueno, esta pregunta implica de entrada haber asumido un posicionamiento en relación a lo que está realizando la oposición oficial venezolana con el mandato que se le entregó a Juan Guaidó Márquez el 23 de enero de 2019. Y en eso, bueno, mi posición sí ha sido diáfana, todo lo que he publicado en el mismo momento en que decidieron abandonar el mantra del cese de la usurpación en la Asamblea Nacional para ir a elecciones con el régimen el 1 de octubre de 2019, con la aprobación de la famosa ruta integral denominada eufemísticamente Acuerdo para la Ruta Política Integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país. Así fue que se llamó el acuerdo. Pueden leer mi nota del 2 de octubre del año pasado en mi blog TICS y Derechos Humanos, que titulé Última para el ejercicio directo de la soberanía. Bueno, ese nuevo acuerdo llevó a la basura el estatuto que rige la transición, aprobado el 5 de febrero de 2019, razón por la cual aún me extraña que los venezolanos todavía se pregunten si Guaidó y la MUD y el Frente Amplio irán o no a elección. Claro que van a ir. Eso ya fue decidido el 1 de octubre de 2019. Ese nuevo acuerdo que permite elecciones con Maduro en el poder marcó una ruta distinta a la decidida el 23 de enero de manera oficial. Los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional decidieron ir a elecciones este año. Entonces, la pregunta no es si la negociación electoral es para mantener o para derrotar la usurpación.
No se derrota la usurpación yendo a elecciones con el régimen bajo sus condiciones, como efectivamente está sucediendo desde que montaron la comisión preliminar de 11 diputados, integrándola con diputados del PSV que habían perdido su condición de tales por abandonar sus cargos. La sucesión de eventos posteriores demuestra que la negociación está en pie, continuando con la designación paritaria del Comité de Postulaciones Electorales encargado de nombrar los nuevos rectores del CNE. Y nadie entiende ese 50-50 si la oposición oficial es mayoría de la Asamblea Nacional. Con lo cual, la guinda de esa torta la pondrán ambas asambleas nacionales, la de Guaidó y la de Parra, para designar esos rectores ya negociados con el régimen de Maduro, con el visto bueno del presidente encargado. Aunque él siga insistiendo extrañamente en que no irá a elecciones con Maduro, hasta que Maduro se vaya. No ha negado ni uno solo de los pasos para la conformación de ese CNE negociado por su segundo vicepresidente, Stalin González. Creo que algunos en Venezuela nos vemos como la gente Clarice Starling. No sé si ustedes se acuerdan de esa extraordinaria película El silencio de los corderos, mejor conocida como El silencio de los inocentes en Hispanoamérica, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, en donde el personaje protagonizado por Foster, la agente Starling, relata que de niña oye a los corderos de la granja de su tío llorar y al acercarse nota que los están sacrificando. En un intento de salvarlo, le abrió las puertas para que escaparan y ellos no se movieron, petrificados del miedo. Ella, en su desesperación, decide al menos salvar uno y sale corriendo con él hasta que la atrapan. Eso es exactamente lo que está pasando con los venezolanos hasta el día de hoy. Vamos una y otra vez al matadero electoral y aunque alguien nos abra la puerta, nos quedamos allí esperando que nos degüellen. Y hasta que la manada no se mueva o se mueva, seguiremos oyendo llorar a los corderos hasta que esta pesadilla se acabe. En estos términos, la respuesta de la cátedra es obvia. La negociación es para mantener la famosa usurpación del manto. Pero eso no nos resuelve el problema. La pregunta debería ser por qué los venezolanos y los políticos como consecuencia continúan pensando que una negociación electorera con el régimen cambiará el gravísimo estado de cosas del país en el que todo el planeta coincide que existe un régimen narcocriminal en el poder que ha corrompido los espacios opositores al punto que algunos pensamos que hay que convocar la soberanía popular para que se decida qué es lo que hay que hacer en el país. Los venezolanos rechazamos la confrontación. Y recordando un análisis que realicé después de las elecciones regionales de diciembre de 2013, ese síndrome de la no confrontación que alguna vez expliqué en relación con los estudios de Elena Granel en el IESA, el venezolano evitaba a todo evento la confrontación, con la tendencia a escurrir el bulto, a no entrarle de frente a los problemas, a pensar que no hacer nada es una decisión. Y de hecho lo es. No hacer nada frente a los problemas es en efecto una decisión. Sin embargo, la experiencia indica que la mayoría de las veces resulta ser la peor decisión. Efectivamente, no nos gusta confrontar. Citando a Granel, cito, nuestra cultura tiende a no enseñar ni reforzar la asertividad, es decir, el derecho que tiene y debe ejercer la gente para exponer su punto de vista sin irrespetar al oponente. Ser asertivo significa decir lo que se piensa con seguridad, sin agresividad y con gran respeto por la opinión del otro, que pueda ser contraria, y no inhibirse de dar la respuesta apropiada aun cuando creamos que ella no va a ser bien recibida. Fin de la cita. En una cultura donde los liderazgos hacen uso de esa condición de la población para su beneficio, es claro que el país entero se comportará como los corderos de la gente Estado. Me llamó mucho la atención que eso también se dio cuenta la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, en un controvertido programa de televisión en su país que reseñé en una nota que publiqué hace pocos días, donde ella confiesa lo siguiente: ese es un equipo muy sólido, refiriéndose al de Maduro, muy venezolano, siento que están muy contentos trabajando con la oposición. La oposición tiene una gran oportunidad. ¿Sabes lo que es más importante? Conversando con el entrevistador, Juan Manuel Ospina, que no se matan. Es muy distinto a lo de nosotros. Pueden ver la entrevista en las redes.
Esa confesión de la colaboradora del régimen expone con crudeza la realidad de lo que nos pasa. Un régimen delincuente muy contento con trabajar con sus colaboracionistas y una oposición oficial muy contenta que se le dé la oportunidad para hacerlo. Cualquier otro pueblo se estuviera matando con las barbaridades que están sucediendo en Venezuela. Pero asumiendo que esa condición del venezolano es positiva y que creemos en la solución de los conflictos se realizaría de una manera pacífica, yo me preguntaría, ¿y por qué no usar más bien eso a nuestro favor y no para coincidir con quien nos somete a la fuerza? ¿Por qué entrar en un terreno en el que el régimen no solo nos lleva una ventaja porque están armados y ellos sí están dispuestos a usar esas armas en nuestra contra, sino porque siendo mayoría podríamos lograr cambios en el curso de los eventos políticos a nuestro favor? Es decir, si somos mayoría, ¿por qué no usar esa mayoría pacíficamente a nuestro favor? Y eso me lleva a las otras preguntas de la cátedra. ¿Qué se busca con este posible proyecto de medición de fuerza? Una marcha de las oposiciones por el centro de Caracas en plena dictadura de usurpación. Y la respuesta es simple. Buscan lo mismo que en 2014. En un nuevo intento de desatar algo en un pueblo que estructuralmente no confronta, cuando esa solución que se dio en el año 2002 sin confrontar, ellos mismos no supieron qué hacer con eso cuando los militares sí tuvieron la decencia de expulsar del poder a un asesino. No ocurrirá con esas Fuerzas Armadas, que ya no son lo mismo y manejadas por extranjeros, y menos aún con 3 millones de personas ausentes en nuestro gobierno. Si la oposición oficial en realidad buscara desalojar a Maduro del poder y no convivir con su régimen, las acciones serían otras. Tengo la desagradable impresión que Guaidó le oculta algo al país con su llamado a ciegas a las calles. Y ese llamado es exactamente el mismo caso de llevar los corderos a un matadero sin decirles qué pasará. Está jugando con la línea dura de la confrontación, confiando en que tal vez eso desate eventos que lleven al régimen a su salida abrupta del poder. Me gustaría creer que tiene las garantías para eso, pero en política esa garantía no existe. Vuelve a lo mismo del 2014, cuando Leopoldo López y María Corina Machado llamaron a la salida, pero ahora con menos fuerza en las calles. López y Guaidó aún siguen creyendo en ese cuento que nos sigue portando bien. Hace falta que los políticos que están a cargo sean políticos de verdad. Lamentablemente no aprendieron nada más después de dejar el movimiento estudiantil, cuando cayeron en las manos de lo más rancio y descompuesto de la oposición oficial tradicional, acostumbrados a hacer uso irresponsable de la responsabilidad que tienen. Necesitamos desesperadamente estadistas con E mayúscula, conductores de pueblo, que puedan usar ese músculo político de una sociedad hastiada de tanta corrupción opositora y vejámenes del régimen, combinada con una fuerza formal que se le pueda sacar a la comunidad internacional. Existe un condicionamiento claro para utilizar la fuerza de las naciones para desalojar un régimen como el que oprime a Venezuela. Se ha recorrido ese camino. Se ha reunido Juan Guaidó y su gobierno interino en una fórmula agria, por ejemplo, para discutir el uso probable de una fuerza multinacional en Venezuela con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Obviamente que no, aún habiéndoselo propuesto el mismo inventor de la fórmula, el ex embajador Diego Arria, en su reciente visita a los Estados Unidos. Desde ANCO hemos propuesto usar la voz del pueblo de Venezuela en consulta como detonante para recorrer ese camino de uso formal de la fuerza en contra de estos delincuentes que azotan nuestro país. Eso no puede considerarse una invasión militar, como se etiqueta incorrectamente esa acción. Es el uso de una prerrogativa que tenemos los venezolanos y que internacionalmente se llama autodeterminación de los pueblos. Y no es una esperanza, como reza una de las preguntas para el día de hoy de esta cátedra. Sería una realidad si se trabajara seriamente por eso, no sacando a la gente a la calle para que la maten. Los políticos en Venezuela tienen la realidad histórica cambiada. No fue el pueblo el que salió a las calles para sacar al dictador Pérez Jiménez. Aquí hay gente que conoce de eso. El pueblo salió a celebrar a las calles después y no antes. Y luego de quienes tenían que hacer su trabajo, efectivamente lo hicieron. Les corresponde a los políticos la responsabilidad y a nosotros apoyarlo, y no al revés.
A la pregunta de la cátedra, ¿se impondrá entonces y en definitiva la vía pacífico-electoral o seguirá con vida la línea de acabar con la usurpación por la vía de la fuerza como se vivió en el 2019? ¿Se aplicará el mismo esquema 2019 de la guerra humanitaria, el intento de golpe, la utilización de los miembros de la FAN para fines subversivos? Para eso hay una respuesta. La vía electoral o el intento de utilización golpista de la FAN se impondrán mientras la sociedad civil siga su plan de corderos en el matadero y no le imponga cínicamente una nueva ruta a quienes conducen el proceso. No puede seguir en el plan de simple espectadora. Seguiremos en lo mismo mientras los corderos sigan en silencio porque ya lo mataron. Muchísimas gracias. Bien, señores. Profesor Luis Manuel Aguana, profundamente polémica. Profundamente polémica. Y bueno, ahora duramos todo el tiempo que se requiere para enfrentar cosas como que los venezolanos rechazamos la confrontación en una historia como esta de 500 años en la cual seguramente ha habido mucha confrontación, pero es un punto así que uno agarra pues, para debatir. Luego de las fuerzas multinacionales, la tesis de las fuerzas multinacionales. Ya que no tenemos la fuerza nacional, estamos obligados a acudir a una multinacional, punto bien bueno para el debate. Es decir, creo que toda la ponencia es para el debate. Bien, señores, en el orden alfabético corresponde la participación, sus 15 minutos, al profesor e historiador Marcos Huelmayor. Propiamente dicha, pero sí tengo un conjunto de reflexiones que ni siquiera sé si alcanzarán los 15 minutos. Sí. Viendo las cosas, digamos, como las veo, no como las deseo. ¿A qué responde el hecho de que la gestión, el gobierno, la revolución bolivariana, los usurpadores, como lo quieran llamar, o el gobierno legítimamente constituido, el gobierno constitucional, estimula constantemente al sector, al sector de las oposiciones que proclama la vía insurreccional? O sea, pareciera que históricamente el régimen que hemos tenido en estos 20 años se ha beneficiado cada vez que sus oponentes acuden a la vía insurreccional, y los escasos éxitos que han tenido los oponentes, éxitos entrecomillados, ¿no? Porque los resultados son los que definen, ¿no?, su cualidad. Siempre han sido por la vía pacífica, electoral, legal, constitucional, llamémoslo como quieran. O sea, digamos, hubo el fracaso del golpe del 2002, el fracaso del paro petrolero, el fracaso de la abstención en el 2005, y los fracasos estos de las guarimbas del 2014 y del 2017. Ha habido los entrecomillados éxitos de la derrota de la reforma constitucional, derrota entrecomillada también en el año 2007, porque fue prácticamente un empate técnico, ¿no?, en el cual la oposición no aumentó su votación, sino que sencillamente el gobierno lo disminuyó en beneficio de la abstención. Ha habido los éxitos parciales estos de las elecciones locales de alcaldes y gobernadores, concejales, y el gran éxito de la elección de la Asamblea Nacional en el 2015. Ha habido una ruta legalista o leguleyérica, según como la quieran llamar, positiva o despectivamente, que no ha llegado al final, ¿no?
fue el intento frustrado de hacer un referéndum revocatorio en el 2016 y los sucesivos intentos estos por lograr una suerte de destitución legal por parte del Poder Legislativo, haciendo uso de unas facultades dudosas en la actual Constitución. Pero lo que se observa, o sea, la constante que se observa en todos estos eventos es que el gobierno mantiene un discurso pretendidamente apegado a la Constitución, que recuerda mucho el discurso de Rómulo Betancourt en la época en plena insurrección, y simultáneamente con esto siempre privilegia como interlocutor a los sectores que llama golpistas, insurreccionales, etc., y discrimina a los sectores que pretenden acogerse justamente al discurso constitucionalista que el gobierno pretende defender, ¿no? Se observa también en esta secuencia de eventos cómo cuando hay posibilidad o digamos justificación política o histórica para armar digamos la gran insurrección, justamente esta se detiene. Ha habido varios eventos en este sentido, pero hay uno particularmente emblemático, que fue el día en que unos tribunales penales de la más baja instancia suspendieron la convocatoria al referéndum revocatorio del 2016 violentamente, y que supuestamente ese era el día que yo pensé que iba a estallar la gran, no voy a utilizar palabras oeces, pero todos sabemos cómo se dice eso en criollo, en conversaciones coloquiales, ¿no? Que ese día se iba a armar la grande, y justamente le dan un frenazo con el inicio de unas conversaciones que supuestamente promovía el Vaticano y que se hicieron en República Dominicana y tal, qué sé yo, justo en el momento de mayor efervescencia o mayor, lo que antiguamente llamaban mayor flujo revolucionario, ¿no? O sea, y se le da un frenazo en seco para 6 meses después, en el 2017, negarse a un acuerdo en la República Dominicana y entonces iniciar las guarimbas del 2017 ya extemporáneamente, ya en la etapa del reflujo y en la etapa de la excepción. Entonces siempre ha habido una especie de, oye, como un histrionismo o una actuación, o sea, demasiado concertada para ser casual, entre el sector dominante del gobierno y el sector dominante de las oposiciones. Aquí siempre utilizamos las oposiciones en plural, debido a que hasta ahora no han tenido capacidad para controlar sus locos, ¿no? El gobierno, en la época de la bonanza petrolera, bueno, era muy fácil explicarse en qué forma controlaba a su gente. En la medida en que esa capacidad ha ido mermando, los sectores disidentes o inconformes dentro de lo que pudiéramos comenzar a llamar los gobiernos, han tenido un poquito más de sonoridad, más no de fuerza, ¿no? Digamos, el control del aparato del Estado, la consolidación del régimen durante 2 décadas, pues da pie a que todavía exista un control en ese sector, ¿no? Muchos abrigamos la esperanza, antes del 2013, que con la desaparición de Chávez, que lo veíamos como un liderazgo unificador, como un hiperliderazgo, llegaron a decir algunos, sobreviviera un descuadernamiento de ambos sectores, tanto del gobierno como de la oposición, y que pudiese por esta vía romperse la polarización y buscar soluciones alternas a lo que hasta ese momento se había venido planteando. La experiencia después de estos 7 años es que aparentemente eso fue parcial en el campo de las oposiciones, y el gobierno logró mantenerse aún sin la presencia de Chávez, o en todo caso buscando mantener al máximo una presencia virtual de la memoria de Chávez. Ha logrado mantenerse en medio de todas las crisis de estos años, sobre todo cuando se hizo evidente el ocaso de la Venezuela petrolera, que utilizando digamos un redondeo de las fechas pudiéramos situarla del 1914 al 2014. Incluso esto tiene que ver también con
con esto que hablamos recientemente, que mencionamos, el derrumbe de los precios petroleros, esta vez no van a tener el impacto que tuvieron en otras épocas, porque la dependencia del petróleo, aun cuando sigue siendo determinante, ya no es a la que nos acostumbramos durante el siglo XX y durante estos inicios del siglo XXI. Entonces, volviendo al inicio de nuestra intervención, ¿cómo vemos las cosas, no cómo las deseamos? O sea, ¿qué salida puede tener Venezuela? Bueno, no creo que ninguna a corto plazo, independientemente de que se llegue al acuerdo electoral, de que haya una consolidación del régimen, incluso ganando la oposición. Recordemos que en Nicaragua los sectores estos de derecha, algunos incluso derivados del somocismo, gobernaron durante 16 años. Y eso no mermó la hegemonía del Frente Sandinista. En México también, después de 70 años de dominio del PRI, hubo una experiencia histórica de gobiernos del PAN y luego regresó el PRI nuevamente y ahora hay un gobierno entrecomilladamente de izquierda por primera vez en la historia de México, de izquierda a la izquierda del PRI me refiero. Y sin embargo la hegemonía del PRI no ha sido, digamos, el PRI no ha desaparecido como factor político determinante. Aquí en el caso de Venezuela, cuando hablamos de las oposiciones, hay una de esas oposiciones que fue el partido hegemónico de Venezuela en el siglo XX, que es Acción Democrática. O sea, comparemos cómo desapareció COPEI virtualmente, cómo desapareció URD mucho antes, cómo el Partido Comunista, a pesar de ser supuestamente un aliado maltratado del gobierno, no tiene una importancia política que responda a la importancia histórica que tiene, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que se está confrontando en Venezuela? O sea, hace 20 años, cuando ganó Chávez, cuando Chávez asumió el poder, ¿hay más elementos de continuidad o de ruptura con el pasado inmediato? No hay un reacomodo de los factores, un reacomodo en el seno de las clases dominantes, que no ha sido tan corto y tan rápido como en otras ocasiones, o sea, que ha sido prolongado en parte por la necesidad de confrontación de la que habló el ponente anterior, ¿no? Para mantener los mecanismos de dominación. Lo otro es que pareciera que estamos hablando como si nuestro destino estuviese exclusivamente en manos de venezolanos, en manos independientemente de que estemos en un bando o en otro, o en unos bandos o en otros, ¿no? Para darle pluralismo al tema. Venezuela es un país intervenido desde que apareció el petróleo. Somos prisioneros de esa situación geopolítica. La Venezuela del cacao, cuando formábamos parte del Imperio Español, y la Venezuela del café, en nuestro primer siglo de independencia, tenían una inserción en el mercado mundial limitada. O sea, había un interés por beneficiarse económicamente del comercio de cacao y del comercio del café por parte de quienes lo controlaban. Pero ni el cacao ni el café eran las materias estratégicas que movían el mundo. Con el petróleo es totalmente distinto. En el siglo XX Venezuela se convierte en un punto estratégico para el dominio mundial. Fuimos el primer exportador de petróleo desde 1928, desde la nacionalización mexicana más que todo, desde finales de los años 30 hasta los años 70. Y después que el petróleo del Medio Oriente desplazó al nuestro en los mercados internacionales, continuamos siendo el primer suplidor de la costa este de los Estados Unidos y de sectores de Europa occidental. Entonces lo que ocurriese en Venezuela no era indiferente para los grandes centros de poder mundial y por lo tanto ellos eran quienes definían lo que ocurriera aquí. Es más, de alguna manera, para bien o para mal, evitaron que nos matáramos. Necesitaban una gerencia eficiente para tener su suministro de combustible fósil. No sé si esta caracterización de un venezolano que no confronta, Manuel Caballero una vez decía que éramos pacíficos y ponía su argumentación por qué, pero no sé hasta qué punto eso estuvo estimulado por los centros de poder mundial que necesitaban una Venezuela pacífica.
y de allí la consolidación en el poder de Juan Vicente Gómez y los mecanismos de control que se establecieron en las confrontaciones posteriores. Entonces, mira, por último, para no dejar afuera de la reflexión en estos 3 minutos que quedan, ¿qué es lo que llamamos usurpación? ¿Es un problema instrumental, legal, constitucional? ¿O cualquier salida electoral, aún en el caso de que tengamos una salida, un desenlace angelical, donde se reconozca el triunfo de alguna de las oposiciones, eso le pondría cese a la usurpación? Eso dependerá de lo que definamos como usurpación. Ahí dejamos ese debate abierto para el conversatorio. Gracias, profesor historiador Marcos Fuenmayor. Cuadro político actual, negociación electoral para mantener o para derrotar la usurpación. Tercer expositor, profesor Luis Marín. Gracias.